Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emily Tigua y aquí tenemos a Juliana Pérez y el día de hoy vamos a sustentar nuestro cuento de fantasía urbana junto con Neuer. Bueno, nuestro cuento se llama En las sombras y como había dicho Emily, tenemos el género nerd y la fantasía urbana ecuatoriana. Bueno, primeramente tenemos como los personajes que son Emilda, Luis, el Andrés y el gato llamado Luna. En tal caso, Emily nos da cuenta cómo es Emilda. Bueno, en cuanto a Emilda, nosotros decidimos usar a una bruja que tiene las convenciones de nuestro género, que son fantasía urbana, que tiene a una bruja y magia. Entonces, Emilda fue desarrollado como un personaje un poco ingenuo porque cree las palabras de Luis. Entonces, ahí podemos ver cómo a lo largo del cuento se da cuenta de que no debió confiar mucho en este personaje y decide y le da un vuelco a la historia como tal. Claro, como dices, ese personaje, tal caso, se creó a base del género de fantasía urbana ecuatoriana, porque aquí en Ecuador están los chamanes. Entonces quisimos emplear en la bruja los poderes, digamos, curativos o como con fantasía, que sería la magia con la naturaleza, que ella tiene ese apego y tiene ese poder desde chiquita. También tenemos al personaje de Luis, que a él, como el género nerd, siempre tiene que tener, tiene que estar relacionado a una corrupción o buscar la verdad. Entonces, Luis lo tenemos como el arquetipo de que es astuto. Él quiere lograr su objetivo a toda costa, así uniéndose con Emilda para lograr ese objetivo. Entonces él es astuto, es también un poco malo con Emilda al revelar. Él trata de parecer bueno, pero después se revela que no era bueno y era todo un personaje como malo que traicionaba a la pobre Emilda. También tenemos a Andrés, que como todo cuento, quisimos darle esa sorpresa de como que todo iba saliendo bien en el cuento, pero ¡pum! Aparece Andrés, que interrumpe el plan de Luis y sin querer ayuda a Emilda, porque al interrumpir su plan de prácticamente mandar a matar a Emilda, él lo, ¿cómo se dice? La salva. Ajá. La salva de cierta forma, o sea, de una manera indirecta, porque le da tiempo fuera para que ella pueda escaparse. Sí, eso tienes razón. Y por último tenemos al gato, que lo llamamos Luna, que es el compañero espiritual de Emilda. Entonces es como que en el cuento vamos presentando indirectamente a los dos últimos personajes, para que ya cuando aparezcan es como que, tienes razón, me dieron una pista al inicio del cuento, es como que, ya sé quién es, ya encontré la respuesta de por qué estaba él. Y ahora vamos con los actos y puntos de giro. Ok, bueno, en cuanto al acto 1 de nuestro cuento, tenemos a Emilda y Luis estaban celebrando el triunfo de la alcaldía con una bebida, ¿no? Rápidamente cruzamos al punto de giro 1, en el cual Luis revela la identidad de Emilda, es decir, que es una bruja, para que su secreto no sea descubierto y todo fluya de manera natural para él. De ahí tenemos el acto 2, donde Emilda trata de defenderse, pero la bebida le interrumpía hacer que fluya sus poderes. Entonces no podía hacer nada. Y llega a nuestro punto de giro 2, donde aparece Andrés, quien entre el público revela las intenciones de Luis, la manipulación que hubo entre Milda y Luis para llegar a ese triunfo como alcalde. Y como último acto 3 tenemos que Luis huye como un cobarde del lugar y Emilda, con ayuda del gato, logra escapar, desaparecer con su poder
e irse y volver al punto de inicio donde venía. Por eso se llama en las sombras, porque ella sale de las sombras y al final no resultó como ella quería y vuelve a las sombras. Ok, básicamente recapitulando un poco de dónde surgió esta idea, fue de que juntamos los dos géneros, ¿verdad? Las características de cada uno, que es bruja, que haya magia, y en cuanto al género Nor, se desarrolle en la noche y que haya corrupción. Entonces, ¿cómo juntamos esto? Decidimos implementar al alcalde, y a Emilda la creamos con el objetivo de que ella se sentía prisionera de sus poderes, porque estaba en una ciudad donde las brujas serían castigadas, serían quemadas, porque es la única forma de que una bruja muera, entonces ella sentía que no era libre, no tenía libertad de expresión, y se decide aliar con Luis, y ahí pues surge todo nuestro cuento. Bueno, haciendo una crítica a nuestro cuento, encontramos varios descripciones y pasajes, y el primero es este. Dice: al estar cerca, escuché varios susurros con un tono molesto y sentí una mirada penetrante, pero al buscar a su dueño, ésta desapareció. Al final no le di importancia porque estaba a minutos de que mi sueño fuera una realidad. Lograría mi deseada libertad. Bueno, para esta descripción, resaltándola, porque aquí quisimos introducir al tercer personaje, que es Andrés, quien después, ya para el punto de giro 2, se presenta. O sea, lo mostramos sutilmente, que siempre está observando detrás del escenario, digamos, detrás entre el público, y queriendo generar esa curiosidad al lector para que, ¿quién será esa persona que lo está mirando? Sí. De ahí, como segundo, ¿qué puedes continuar? Bueno, dentro de segunda descripción tenemos: al terminar, un trueno iluminó la noche, como un mal presagio. Luis salió al escenario para hacer oficial su cargo, mientras pensaba que no habría logrado su posesión sin mi magia poderosa, que adquirí cuando era pequeña, al ser hija de la madre naturaleza, secreto que estuvo guardado durante generaciones debido a la persecución a las brujas, consideradas blasfemias y castigadas con la muerte. Esta descripción es fabulosa porque podemos ver cómo se ve que Emilda quiere poder, pero para hacerse presente ante las demás personas. Entonces también vemos que es una bruja nacida de la madre naturaleza, y que junto con el plan de ganar las elecciones, pues Luis ya va a hacer su cargo, va a ser oficial su cargo, y ella pensaba: ok, todo esto sucedió gracias a mí. Y tienes razón, pero nos dimos un giro inesperado, que fue la traición a Emilda. Y como último, que fue como, digamos, quisimos darle una pequeña descripción al gatito, que es esta descripción. Dice: rápidamente apareció Luna, un gato negro pequeño, ronroneando y acariciando mis piernas. Extrañaba esa calidez después de pasar tantas emociones, pero me asusté al escuchar golpes en la puerta intentando abrirla. Bueno, después de que Emilda se enfrente a todo eso, al problema, y que Luis escapara como un cobarde, entonces quisimos mostrar cómo se sentía Emilda después de pasar esos hechos, y tratando de generar una conexión con su gatito, como que es algo que le recuerda a su hogar prácticamente, porque es su espíritu, entonces él siempre la va a acompañar donde ella esté, y así. Ahora, para diálogos tenemos ¿sí le quieres leer? Ok. Llegaste, mi querida Milda, dijo mientras me daba una copa. No podía perderme tu posesión, dije con una sonrisa. Hagamos un brindis por nuestro triunfo, dijo mientras chocaba su copa con la mía. Salud, por el secreto que nos une, dije mientras bebía, pero sentí un sabor amargo. Aquí claramente podemos ver
que algo no está bien. Primero que nada porque una copa de vino es deliciosa. Y segundo, tiene un sabor amargo. Pero eso no le importa a Emilda y decide continuar, porque al fin y al cabo estaban celebrando que ella por fin iba a tener ese poder ante los demás. Tienes razón, o sea, por eso agregamos no sabíamos al momento de estructurar el cuento cómo podría disminuir los poderes, o sea, entonces encontramos una que es una bebida que está más adelante del cuento lo describimos como una poción, digamos, que Luis encontró que estaba hecha hace mucho tiempo, él la encontró y que eso disminuía su poder. Entonces le dimos ¿cómo se dice? La bebida. Le dimos, ¿cómo se dice? O sea, para comenzar el cuento le dimos la bebida. Tenía que... No podía ser una vida normal y corriente. Ese era el punto clave para detener a una bruja, porque recordemos, una bruja tiene poderes y como personas normales y unicorrientes van a poder contra ella, no tendría lógica. Ajá. Entonces ese fue el objetivo de colocar la bebida como una poción mágica que restrinja los poderes para que Emilda sea igual a las personas normales. Yes. De ahí tenemos... acá dice: creíste que cumpliría la promesa. Qué ingenua eres, Emilda, susurró en mi oído. ¿Qué me hiciste?, dije con las pocas fuerzas que me quedaban. Encontré una fórmula antigua para disminuir tu fuerza por unos minutos, suficiente para lograr mi plan, dijo mientras dirigía su mirada a los ciudadanos. Bueno, aquí, como habíamos mencionado, de la bebida, entonces ahí mostramos en esos diálogos. No solo mostramos un poco de la ingenuidad que tenía Emilda por haber creído ciegamente le habría creído ciegamente a Luis, y describiendo un poco de dónde obtuvo esa bebida, esa fórmula, y que finalmente eso le afectó a Emilda, restringiéndole de sus poderes. Y por último tenemos esta. Acompáñenme, ciudadanos. Comenzó Luis, pero alguien lo interrumpió abruptamente. Deja de decir mentiras, corrupto, dijo el extraño hombre que estaba entre el público. ¿Quién eres?, dijo, extrañado por su comportamiento. Soy Andrés. Vine a esta ciudad porque recibí una alerta sobre magia, dijo con confianza en sus palabras. Se refiere a la bruja. No se preocupe, ya me estoy encargando personalmente, no interfiera, dijo algo nervioso. Aquí podemos ver cómo ya se pone en evidencia, ya estamos en el clímax del cuento, en donde ya aparece nuestro tercer personaje, Andrés, y decide dañarle los planes a Luis, porque Luis quería tomar el protagonismo, pero Andrés dice: no, tú eres corrupto y tú vas a salir a la luz. Y así es. Bueno, ahora la parte del problema, el conflicto en los actos, lo hicimos que el lector se diera cuenta al leerlo, obviamente, que el lector se identifique con los personajes, ya sea Emilda, siempre, o sea, como es una mujer que es le pusimos un estereotipo de un poco ingenua, creyendo en las palabras del hombre. A Luis lo pusimos siendo que es el típico fuerte, nadie me vence. Ajá. Y finalmente se descubre la máscara, que era malo, y Emilda ingenuamente le creyó todo. Y presentamos el problema que es de la corrupción. Claro. Algo muy típico aquí en Ecuador, que es un país tan pequeño y estamos llenos de corrupción. Entonces, algo que identifique, corrupción. ¿Qué nos lleva a la corrupción? Alcalde, políticos. Entonces, detrás de una máscara, ¿no?
Sí, finalmente al juntar los géneros de Nord y fantasía urbana ecuatoriana, dio este producto que es el encuentro en las sombras. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero puedan disfrutar de nuestro cuento, lo lean y nos dejen un buen comentario. Gracias. Gracias.